estén bien. Me imagino que ustedes ya vieron el, el calendario de exámenes y ya se dieron cuenta que prácticamente solo 2 semanas tenemos de clases. Así que son 2 semanas que vamos a aprovechar bastante porque como el examen fue programado de último, perdimos un poquito de tiempo, pero yo creo que esta semana que estamos Zoom vamos a aprovechar lo máximo para poder terminar. Antes de comenzar la clase, si tienen alguna duda, alguna pregunta que podamos resolverla, aquí estoy para servirles antes de comenzar la clase. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran plantear, aquí estoy para escucharlos. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces nos vamos a ir a comenzar la clase y se recuerdan ustedes, nosotros habíamos visto lo que era el presupuesto público y hoy tenemos prácticamente la última parte para concluir lo que es el presupuesto público. Si tienen alguna interrupción, no duden en hacerla y yo en resolverle cualquier duda que tengan. Me imagino que la duda que tienen ahorita prácticamente es los exámenes, estamos calificando, ya terminé los laboratorios, estoy terminando la primera sección y luego ya en unos días, yo diría que el martes a más tardar ya tenemos las notas para que ustedes las puedan tener. Si no hay ninguna duda, vamos a continuar con un principio del presupuesto público. Este se llama principio de veracidad. ¿Qué exige este principio? Este principio persigue fundamentalmente que el cálculo de los ingresos se consignen solo las sumas que verosímilmente puedan esperarse hayan de fluir a las arcas fiscales, sin abultarlas, sin disminuirlas, sino que verdaderamente refleje lo que en realidad el Estado va a recibir de ingresos, porque lógicamente esto lo que le va a permitir es planificar sus gastos. Hay autores que consideran que no es lícito abultarlas porque esto lo que provoca es un financiamiento aparente del presupuesto. O sea, ni hay que reducirlas ni hay que aumentarlas, porque lógicamente si se aumentan, lo que sucede es que se está manifestando como un superávit al final del ejercicio, pero que lógicamente no pueden ser en cantidades importantes, razón por la cual entonces deben de consignarse. Este principio resumido lo que nos señala es, deben consignarse las sumas que verdaderamente vaya a obtener el Estado. No se permite ni abultarlas ni disminuirlas, porque si las abultamos, esto da la apariencia de tener muchos fondos para realizar gastos públicos. Y si las disminuimos, vamos a pensar que tenemos menos recursos para poder invertir en la satisfacción de las necesidades de la población. Este principio de veracidad es importante. ¿Por qué es importante? ¿Dónde está la importancia del principio? En la veracidad. ¿En la veracidad de qué? De los datos incluidos en el presupuesto, porque de esto va a depender el resultado que se obtenga. O sea, por eso debemos de ser reales en las cantidades, no debemos ni aumentar ni disminuir, sino que tenemos que ser veraces. Eso quiere decir que la información tiene que ser correcta. Principio luego de publicidad. Ustedes saben que hoy por hoy casi todo es público. En cuanto a este principio de publicidad, la gran parte de tratadistas, estudiosos del tema, dicen que esta característica se refiere a la publicidad que debe de tener el presupuesto. Lógicamente
este es un hecho indiscutido, pues actualmente su publicidad es real y efectiva. Ustedes quieren saber cuál fue el presupuesto aprobado para este año, pueden acudir en primer lugar a la fuente del Congreso. La fuente del Congreso de la República es la que aprobó el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Ahí tenemos en primer lugar una situación. Y luego podemos ir al Ministerio de Finanzas Públicas y podemos obtener el presupuesto aprobado. Y no solo el presupuesto aprobado para este año, sino que podemos ir a ver los presupuestos que fueron aprobados en años subsiguientes y ver, lógicamente, cómo fue que se utilizó el dinero. Entonces, lógicamente, este principio de publicidad es un principio completamente indiscutido. Es efectivo. Todos podemos saber el presupuesto aprobado. Ahora vamos a ver cuáles son los momentos presupuestarios, o sea, cómo es que se aprueba el presupuesto, cómo es que se hace el presupuesto, cómo es que se aprueba el presupuesto, cómo es que se ejecuta y la rendición de cuentas. Lógicamente ustedes esto ya leyeron la ley y ya saben lo que la ley nos indica. Igualmente han leído las normas de la Constitución, que es la que dice que debe de emitirse una ley, y ahí lógicamente nosotros podemos ver cuáles son los momentos presupuestarios. Momentos presupuestarios hay muchos. Hay quienes lo llaman de diferentes maneras, pero la que nosotros vamos a aplicar aquí es, en primer lugar, la preparación, la discusión y aprobación, la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas, que son importantes como momentos presupuestarios. La preparación. ¿Cómo es que se prepara el presupuesto del Estado? Esta etapa se da o se manifiesta cuando todas las dependencias, ministerios, entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas envían sus respectivos anteproyectos al Ministerio de Finanzas Públicas, quien tiene una dirección que se llama Dirección Técnica del Presupuesto, quien lógicamente es quien realiza los estudios para formular el proyecto. Y aquí se hace el anteproyecto de presupuesto. Lógicamente, ustedes saben que se efectúan del envío del anteproyecto al Ministerio de Finanzas Públicas el artículo 20 y 21 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Dice: los organismos y entes con independencia económica y funcional, así como las municipalidades de la República. Lógicamente, entre estas organismos y entes con independencia económica tenemos la Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y todas las municipalidades del país. Estos, el ICS, la universidad y las municipalidades, solo remitirán copias de sus propios presupuestos al Congreso de la República y al organismo ejecutivo antes del inicio de cada ejercicio fiscal. Recuerden ustedes que el ejercicio fiscal inicia el 1 de enero de un año y finaliza el 31 de diciembre de ese mismo año. O sea, que es un año así como lo conocemos nosotros. Nosotros conocemos que nuestro año comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Precisamente esa es la vigencia del presupuesto público. ¿Para qué lo mandan? Para fines de información y consolidación presupuestaria del sector público. Discusión y aprobación, que es el segundo momento. Hay autores que dicen que es la segunda fase. En esta fase, en casi todos los países del mundo, en donde lógicamente está Guatemala, esto está a cargo del Congreso de la República, que es nuestro organismo legislativo. El Congreso recibe el anteproyecto de presupuesto
quien debe conocerlo, discutirlo y aprobarlo en 3 sesiones consecutivas, debiendo llenar los mismos requisitos de emisión de una ley ordinaria, porque ustedes saben que el presupuesto de la República se convierte en una ley ordinaria cuando lógicamente es promulgado y sancionado el proyecto de presupuesto por el organismo ejecutivo, que también está dentro de los pases de ley que están señalados en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Luego tenemos la ejecución presupuestaria. Esta ejecución presupuestaria es la tercera etapa y es una etapa de carácter técnico-administrativo y está destinada a realizar la política fiscal y el plan financiero que el presupuesto supone, y está encomendado en casi todos los países del mundo al Poder Ejecutivo, a quien se le asigna la responsabilidad de su correcta realización. El Poder Ejecutivo tiene el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Finanzas Públicas tiene la dirección técnica del presupuesto. Por eso se habla que esta etapa es de carácter técnico-administrativo, porque lógicamente la dirección técnica del presupuesto, como su mismo nombre lo indica, es una dependencia técnica del Poder Ejecutivo. El Estado debe de velar por el cumplimiento del presupuesto, tratando de hacer efectivas 2 fases. ¿Cuáles son estas fases? En primer lugar, la recaudación de los ingresos. Es importante que el Estado realice una buena recaudación de ingresos y para eso ustedes saben que el Estado ha destinado a una entidad que se llama Superintendencia de Administración Tributaria para que realice la función de la recaudación de los ingresos. Y en la otra parte tenemos la fase de realización de los gastos que deben de ser programados y efectuados. Es normal cuando toda la actividad se desarrolla según lo previsto. Eso es lo normal. Eso es lo normal, que de acuerdo al planteamiento del presupuesto en cuanto a ingresos y gastos, su actividad se vaya desarrollando plenamente. Pero lógicamente aquí hay un hecho que puede darse que es anormal. ¿Qué es anormal? Cuando hay una falta de disponibilidad en la caja, en la carga fiscal, o por el contrario, en un momento dado hay exceso de recursos monetarios. Entonces, des en cuenta ustedes que nosotros vamos desarrollando prácticamente 2 funciones bien establecidas. Lo normal es seguir lo establecido en el presupuesto. Lo anormal es cuando hay falta de disponibilidad en la caja, en la carga fiscal, o por el contrario, en un momento dado hay exceso de recursos monetarios. Por última parte, tenemos la rendición de cuentas. Aquí, si ustedes miran esta lámina, dice presupuesto ejecutado. O sea, esto se refiere fundamentalmente al presupuesto que ya se aplicó, que ya se ejecutó en el periodo de tiempo determinado. ¿Cuál es ese periodo de tiempo determinado? El periodo que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Aquí se evidencia la función de la Dirección de Contabilidad del Estado. Esta Dirección de Contabilidad del Estado pertenece también al Ministerio de Finanzas Públicas. Finanzas Públicas tiene Dirección General de Dirección del Presupuesto, tiene Dirección de Contabilidad del Estado y tiene Tesorería Nacional.
Entonces, como les digo aquí, la función de la Dirección de Contabilidad del Estado, ya que ésta le corresponde el registro y control contable de la ejecución. ¿De la ejecución de qué? Del presupuesto del ejercicio fiscal fenecido. ¿Por qué fenecido? Porque al principio dijimos que estamos hablando de un presupuesto ejecutado. Lógicamente, si es un presupuesto ejecutado, es un presupuesto que está fenecido. Entonces, la Dirección de Contabilidad del Estado glosa las cuentas de ingreso y egreso. Y aquí aparece la otra dependencia que yo les decía también, que es del Ministerio de Finanzas Públicas, que se llama Tesorería Nacional, que es la encargada de controlar los fondos y valores públicos, debiendo hacer los pagos de toda la administración. Control y fiscalización del presupuesto. 3 son las formas de control que se tienen. ¿Cuáles son esas formas? Control político, control administrativo y control financiero. Esas son las 3 prácticamente. Control político, control administrativo y control técnico financiero. ¿Cuál es el control político? El control político es el ejercicio que hacen los diferentes partidos políticos que están representados en el Congreso de la República. Los diputados pertenecen a una agrupación política y se refieren a todas las manifestaciones públicas que pueden hacer los diputados a representantes de instituciones de derecho público del buen o mal manejo de los fondos públicos. Y nosotros tenemos en nuestra Constitución una figura que permite esto y es la interpelación. La interpelación es una institución que está regulada en nuestra Constitución Política de la República, concretamente en los artículos 165, inciso J, 166, 167 y 168, mediante el cual un funcionario público puede ser llamado al Congreso de la República para que dé explicaciones de su función. Entonces, les pido, por favor, que me lean de la Constitución Política de la República de Guatemala los artículos 165, inciso J, 166, 167 y 168. Control administrativo. Este control es el efectuado por la administración pública. ¿A qué se refiere? A los diversos mecanismos y controles existentes en la administración pública. ¿Y cuáles son estos? Primeramente, tenemos a la Dirección Técnica del Presupuesto, que es una dirección del Ministerio de Finanzas Públicas, quien está relacionada con la elaboración del anteproyecto de presupuesto público. Luego tenemos la Dirección de Contabilidad del Estado, siempre del Ministerio de Finanzas Públicas, que está relacionada con la manera de realizar los gastos. Luego tenemos a la Tesorería Nacional, que está relacionada con la manera en que se van a efectuar los gastos y específicamente a cómo se van a realizar los pagos. Y luego hay otros órganos que participen tanto de los ingresos como de los gastos que estén respaldados documentalmente. Y luego tenemos el control técnico financiero, que de conformidad con la ley es la función que es ejercida por la Contraloría General de Cuentas como la máxima autoridad fiscalizadora de los bienes, ingresos y egresos de la nación. Nuestro presupuesto está regulado por la Ley Orgánica del Presupuesto,
que es el decreto 101-97 del Congreso de la República, que ya todos tuvimos la posibilidad de leerlo, lo cual regula todo lo relacionado con el presupuesto. Y esta ley subdivide el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, lo subdivide en 3 tipos de presupuesto de la manera siguiente. Nos habla del presupuesto de ingresos del Estado, del presupuesto de egresos del Estado y de las disposiciones generales. Vamos a dejar de compartir un momentito para ver si tenemos alguna duda, algún comentario, algo que no nos haya quedado claro. Comentarios, algo que no nos haya quedado claro. Dice, ok, no hay tampoco aquí ninguno. Entonces, sí, terminando el tema del presupuesto público, vamos a comenzar hoy el tema de los gastos públicos. Vamos a ver el tema de los gastos públicos. ¿Qué vamos a ver de los gastos públicos? Su definición, elementos, aumento progresivo del gasto público, ciclos económicos, clasificación del gasto público y la inversión social. Desen cuenta ustedes cómo el mismo programa nos va guiando a cada uno de estos pasos. Ya tenemos los ingresos porque ya vimos todos los impuestos directos, indirectos, ya vimos toda esa parte de los tributos, ya vimos el presupuesto público, ya vimos cómo planifica el Estado sus ingresos y los gastos, y ahora vamos a ver cómo realiza los gastos. ¿Qué son los gastos? Es la primera gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué son los gastos? Los gastos son las transformaciones de los ingresos del Estado. ¿En qué se transforman? Se transforman en renta y patrimonio de quienes producen los bienes materiales y, lógicamente, que prestan los servicios personales requeridos por el Estado y obtienen subvenciones de este. La denominación de gastos públicos es genérica y comprende 2 especies de gastos. Aquí vamos a tomar en cuenta qué es lo que nos dice Héctor Villegas en su manual de finanzas públicas, porque es bien importante considerar estos aspectos. ¿Qué nos dice Héctor Villegas? Héctor Villegas nos dice que los gastos públicos tienen la considerable trascendencia de ser la indicación más segura de la actividad que despliega el Estado. Y aquí yo les hago una pregunta. Si el Estado trabaja, va a efectuar gastos. Si el Estado se pone a resolver el objetivo fundamental que tiene de satisfacer las necesidades de la población, va a tener gastos. Ciertos gastos se destinan a determinados fines y, lógicamente, tienen preferencia sobre otros, porque aquí hay que poner en relieve el estado social de cada país y sus tendencias. Lógicamente, son diferentes los gastos de un país que se mantiene en guerra, como por ejemplo Israel, ahora Rusia, que otro que es más pacífico, como por ejemplo Suiza. También tenemos que considerar que los gastos son diferentes en los países industrializados. Y esas diferencias, ¿en dónde se dan o por qué están? Porque cada quien tiene sus propios problemas. Y también el destino que deben darle los países subdesarrollados o en vías de desarrollo al gasto público, que tiene que cubrir múltiples etapas previas para ser como los países industrializados y entrar después en el proceso globalizador.
Los gastos públicos consisten, como ya lo dijimos, en la transformación de los ingresos del Estado. ¿En qué se convierten? En rentas y patrimonios de quienes producen los bienes materiales y prestan los servicios personales requeridos por el Estado y obtienen las subvenciones de este. El gasto público se refiere a gastos continuos en programas sociales, a salarios, a distribución de alimentos. El Banco Mundial nos ha calificado muy duramente y nos ha calificado como el peor país del mundo en gasto público y recaudación fiscal. Yo creo que ahora no estamos en lo peor en la recaudación fiscal. Yo creo que la Superintendencia de Administración Tributaria ha hecho su trabajo, ha dado pasos agigantados, pero sí tenemos problemas en el gasto público. Y muy cerca del último lugar estuvimos en el año 2014 en inversión pública. O sea, estos informes siempre llegan un poquito atrasados porque se refieren fundamentalmente a presupuestos ya ejecutados. La principal fuente de ingresos, impuestos, ya lo vimos, pero no son los únicos. El Estado también tiene otras fuentes de financiamiento que nosotros ya las estudiamos. ¿Cuáles son esas otras fuentes de financiamiento? Hacer trabajar nuestros bienes patrimoniales, obtener donaciones, obtener regalos que nos dan los países amigos. O sea, tenemos otra forma de financiamiento, pero nuestra principal fuente de ingreso, como dice esta filmina, son los tributos y principalmente, yo les digo, los impuestos. ¿Cómo vamos a definir nosotros gasto público? Y aquí vamos a volver a analizar el documento de Héctor Villegas, que es el libro Manual de Finanzas Públicas. Y en la página 125 nos dice que en este tema nos toca examinar el concepto básico de la actividad financiera del Estado, al cual nosotros ya estudiamos dentro del segundo punto del programa. Vamos a hablar de una fase de la actividad financiera del Estado que es la ejecución de los gastos. Actualmente y siempre el uso del gasto público de conformidad con la ley le corresponde al gobierno de turno. En los temas anteriores hemos estudiado cómo capta el Estado los recursos públicos, luego cómo planifica gastar los mismos a través del presupuesto. Pero hoy de lo que vamos a hablar concretamente es del gasto público. Y esto está relacionado fundamentalmente a cómo realiza el Estado la ejecución del gasto. Vamos a definir, en primer lugar, qué debemos de entender nosotros por gasto público. Y aquí vamos a encontrar dos definiciones. ¿Cuáles son esas dos definiciones que vamos a encontrar? En primer lugar, algunos autores consideran que gasto público es la erogación de dinero efectuada por la administración pública para la realización de sus fines. Esa es la primera definición. Y luego hay otros doctrinarios que son un poquito más avanzados que nos dicen que son aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno. ¿Para qué? Para la satisfacción y el mantenimiento de las políticas públicas. Hay otras definiciones y aquí vamos a tener otras definiciones. ¿Qué nos dicen estos autores? Dice que es toda erogación, generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de fines. ¿Cómo pueden ser los fines? Administrativos o económicos. Y esta definición, ¿quién nos la da? Giuliani von Roche. También aquí
vamos a ver el punto de vista de Héctor Villegas. ¿Qué nos dice Héctor Villegas? Que los gastos públicos son erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de una ley para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Es importante que nosotros sepamos que el manejo del gasto público representa un papel clave, un papel importante. ¿Para qué? Ustedes se harán la pregunta, ¿para qué? Para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica del Estado. Y aquí vamos a encontrar a Domingo García Belaude, que considera a los gastos públicos como aquellos gastos o desembolsos autorizados a efectuarse en razón de que están consignados en la ley del presupuesto. Yo creo que esta definición nos abre mucho los ojos en relación a lo que hemos venido hablando. ¿Qué hablamos? Hablamos de la aprobación del presupuesto público. Entonces, lógicamente, los gastos públicos ahí fueron donde se planificaron. Ahí es donde nosotros vamos a tomar los gastos autorizados o los desembolsos autorizados, que lógicamente tienen que realizarse en aplicación al presupuesto público. Lógicamente, si hay gastos que no están presupuestados, pues ya tendrán que hacer estas oficinas del Ministerio de Finanzas Públicas un cambio fundamental, pero no pueden cambiar todos los gastos. Lógicamente, estos están destinados fundamentalmente a los que se dan cuando existe un problema fundamental. Ahora, ¿cuáles son las características del gasto público? La primera característica es que son erogaciones dinerarias, o sea, son erogaciones en dinero. Este se refiere al empleo de la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir dar destino, dar aplicación o utilización a bienes que se identifican como dinero. Se utiliza la expresión porque el gasto público siempre consiste en el empleo de bienes valuables pecuniariamente que se identifican con dinero. ¿Cómo vamos a pagar el gasto público? ¿Cómo le vamos a pagar a nuestros proveedores? Con dinero. ¿Cómo va a comprar, digamos, el Ministerio de Agricultura abono? Pagando con dinero. O sea, esa es nuestra identificación, la erogación dineraria. Luego, ¿efectuadas por quién son? Por el Estado. Esa es la otra característica, efectuadas por el Estado. ¿Qué debemos de entender nosotros de efectuadas por el Estado? Aquí comprende todas las sumas de dinero que por cualquier concepto salen del tesoro público. Puede tratarse de gastos para la administración pública propiamente dicha o para entidades estatales descentralizadas. Siempre que dichas erogaciones o que tales erogaciones o que las erogaciones incidan sobre las finanzas del Estado y deban ser solventadas mediante la recurrencia a sus ingresos. Por eso es bien importante poder recolectar la mayor parte de ingresos, porque hay que asegurar la parte del gasto público. Luego tenemos la otra característica, que es en virtud de una ley. Y esto lo señala básicamente Héctor Villegas. En los estados de derecho, él dice, rige el principio de legalidad en cuanto a decir que no hay gasto público legítimo sin que lo autorice la ley. ¿Y dónde está autorizado? En el presupuesto público.
Y nosotros en nuestro medio, el presupuesto público es una ley. De conformidad con esa ley, en su texto autoriza ingresos y gastos. Es más, yo les decía, donde se aprueba el presupuesto público es una ley del Estado. ¿Por qué? Porque es aprobada por el Congreso de la República. Cuarto, para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. O sea, el Estado no debe de gastar, no debe efectuar gastos vanos, no debe de efectuar gastos que no sirvan, que no tengan un fundamento. El fundamento fundamental que se tiene, valga la redundancia, es cumplir sus fines. ¿Cómo cumple con los fines? Con la satisfacción de las necesidades públicas. Idealmente, la erogación estatal debe de ser congruente con los fines de interés público asignados al Estado. ¿Y cuál es eso? La satisfacción de las necesidades de todos los que formamos este país. Preguntémonos qué sucede con los gastos que no atienden esos fines. Lógicamente, no va a lograr el fin fundamental que se tuvo cuando se pagaron los impuestos. Y ese fin fundamental era satisfacer las necesidades de la población, que es la función del Estado. Nosotros debemos de contribuir al gasto público pagando impuestos, pero esos impuestos deben de ser utilizados para pagar los gastos que fueron presupuestados, valga la redundancia, en el presupuesto público. Porque aunque tenga fines diferentes, no dejan de ser gastos públicos. ¿Por qué? Porque son realizados por el Estado y son pagados con caudales públicos, que la Superintendencia de Administración Tributaria en su mayoría recaudó de los contribuyentes en el pago de los impuestos. Tal como agrega Héctor Villegas en su manual de finanzas públicas, los gastos públicos tienen dos especies de gastos bien diferenciados. ¿Y cuáles son esas dos especies de gastos? Las erogaciones públicas. ¿Qué comprenden? Las erogaciones públicas, ¿qué comprenden? Todos aquellos gastos públicos derivados de los servicios públicos y del pago de la deuda pública. Eso es lo que dice, lógicamente, las erogaciones públicas. Y las inversiones patrimoniales son las que comprenden los gastos relacionados con la adquisición de bienes, de uso o de producción y con las obras y servicios públicos. ¿Cómo se clasifican? Los gastos públicos, ¿cómo se clasifican? Fundamentalmente se clasifican en gastos ordinarios y gastos extraordinarios. ¿Cuáles son los gastos ordinarios? Son aquellos que suelen repetirse periodo tras periodo y aparecen planificados y estimados en los presupuestos anuales. Les pongo un ejemplo, los salarios. Los salarios van a ir en todos los ejercicios fiscales y se van a repetir periodo tras periodo y van a aparecer planificados y estimados en los presupuestos anuales. Ahora, ¿cuáles son los gastos extraordinarios? Son las erogaciones destinadas a satisfacer necesidades imprevistas, excepcionales, eventuales o contingentes, no repetidas con regularidad en los distintos ejercicios de la administración pública. Pongámonos, por ejemplo, ¿qué pasó en el COVID? Nadie podía planificar el COVID, pero el COVID
lo que hizo fue que el Estado comprara la vacuna, tuviera que componer los hospitales, contratar más personal por lo que se nos venía. Esos gastos ya no aparecen, ya no aparecen en el momento en que la enfermedad ya se convirtió en una enfermedad común, ya no aparecen de presupuesto en presupuesto. Su carácter fue extraordinario en ese momento, porque ¿qué era lo que se tenía que arreglar? Necesidades imprevistas, excepcionales, eventuales o contingentes. Ahora, también hay otra clasificación que los divide en gastos corrientes o gastos de funcionamiento. ¿Cuáles son estos gastos corrientes o gastos de funcionamiento? Son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos. Por ejemplo, el agua, la luz, la papelería, la contratación de equipo tecnológico, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los gastos de capital o gastos de inversión? Son todas aquellas erogaciones del Estado que significa un incremento directo en el patrimonio público. Imagínense cuando compran una flotilla de vehículos, porque los vehículos son indispensables para que se transformen, para que se trasladen los servidores públicos de un lugar a otro en el territorio nacional. ¿Cuáles son los elementos del gasto público? Primero tenemos que darnos cuenta que el gasto público se realiza ¿para qué? Para satisfacer necesidades públicas, ya sea de forma directa o indirecta. Este elemento es fundamental, porque este elemento a lo que ayuda fundamentalmente, ¿qué es? Fundamentalmente a lo que nos ayuda es a la satisfacción de las necesidades de la población. Segundo, al ser necesidades públicas, el presupuesto de legitimidad del gasto público está en las decisiones al respecto, que presuponen la selección de las necesidades y la comparación con las posibilidades materiales. El gasto público es interdependiente del recurso público, pero sí complementario. Para poder pagar lo que se origine el gasto, tenemos que tener los recursos necesarios para hacerlos. El gasto público es indicativo de la actividad del Estado social y la tendencia de los países. ¿Cuáles son otros elementos? La cuantía del gasto público y su influencia sobre la economía general tornan imprescindible su consideración para las finanzas públicas. Es imposible considerar el fenómeno del recurso público sin tener en cuenta lo que el Estado restituye a la colectividad mediante el gasto público. Y aquí esto como que es una deuda pendiente que tenemos nosotros, porque por eso es que hay gente que lamentablemente no quiere pagar impuestos, porque mira que el sacrificio que hace es grande, pero la restitución que se le hace para poder satisfacer las necesidades de la población no lo satisface. Luego tenemos que prescindir del gasto, no podemos prescindir del gasto público. ¿Por qué? Porque esto significa excluir la indagación de aspectos esenciales como el antecedente y el resultado de la actividad financiera. Ahora, hay un aumento progresivo del gasto público y este tema del aumento progresivo del gasto público se da desde la hacienda clásica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que poco a poco, progresivamente, va aumentando el gasto público en comparación con el gasto público de años pasados. Este problema
en la hacienda pública, cuando lo trataban, decían que era paralelo a los límites de los gastos públicos. Y lógicamente aquí hay un tema que nosotros no podemos dejar de hablar, que es de la expansión o del crecimiento de los mismos. ¿Por qué se expandió? ¿Por qué creció el gasto público? Porque porque se da la explosión demográfica hasta circunstancias de orden económico, político y social. O sea, si ustedes se dan cuenta, cada día los problemas del Estado son mayores. Por ejemplo, los que canan ya las canas, digamos, como yo en el pelo, el tráfico antes no era lo que está haciendo hoy, que implica una gran planificación y un gasto para el Estado. Esto dentro de unos años va a ser un caos tremendo. Antes usted para llegar a su destino utilizaba media hora. Después para llegar a su destino utilizaba usted 1 hora. Y ahora ya vamos por 2 horas para poder llegar al destino. O sea, hay una explosión demográfica y esto también hay circunstancias de orden económico, político y social. Según Mauricio Duverger, el crecimiento de los gastos, o sea, la expansión del gasto público tiene 3 causas principales. ¿Cuáles son esas 3 causas principales? Primero, dice él, el desarrollo de las funciones del Estado, que se debe a que las necesidades sociales pasaron a cargo del Estado. Al no poder cubrirlas, la iniciativa privada. O sea, lógicamente, esto quiere decir que el Estado ha aumentado sus funciones. Y lógicamente, si ha aumentado sus funciones, el gasto tiene que ser mayor. Luego, el progreso técnico, especialmente en materia militar. Y esto se debe a que el Estado se hubiera encargado de una nueva función que es la transformación de las condiciones militares, sobre todo el progreso tecnológico. Y luego la evolución de la concepción de la hacienda pública, que ésta se debe fundamentalmente a nuevas tesis políticas y económicas que le atribuyen al Estado una intervención más decisiva en el aspecto económico y social de la nación. Miren ustedes cómo, por ejemplo, antes nosotros no teníamos un Ministerio de Desarrollo Social, no habían comedores para la tercera edad, y todo esto que hay ahora lo que va generando es más gasto para el Estado, porque va desapareciendo la creencia de que el Estado solo debe de cubrir los gastos indispensables. Eso era antes. Ahora el Estado hace de todo, quiere estar en todo presente. Y lógicamente, como quiere estar en todo presente, esto implica un crecimiento del gasto público. Hay que tener en cuenta en el crecimiento de los gastos públicos que las cifras por sí solas no son suficientes para que podamos darnos cuenta de las causas de un verdadero crecimiento. Estas cifras deben interrelacionarse con otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Políticos y económicos. Al hacer esa operación, lógicamente vamos a tener una idea más completa sobre el volumen de lo que implica el gasto público. El aumento de los gastos públicos fue lento primero, lógicamente porque estábamos bajo la concepción de la hacienda clásica, que creía que los gastos públicos solo deberían de ser los gastos necesarios. Recuérdense ustedes que al principio de la vida estaba el Estado policía, entonces lo único que el Estado daba era relaciones exteriores, policía, justicia, entonces los gastos eran menos. Pero
ha sido muy acelerado en los últimos tiempos. Y esto no es un problema de Guatemala, sino es un hecho de carácter mundial que obedece a diversas causas. Para analizar dicho crecimiento, vamos a estudiar cuáles son las causas aparentes y reales que se dieron. En primer lugar, como causas aparentes tenemos la variación del valor de la moneda. Miren, nosotros, por ejemplo, en el tiempo que el presidente era Lucas García, nuestro quetzal era fuerte y era potente. Y para un quetzal, era $1. Ahora, para $1, necesitamos tener 7.86 quetzales. O sea, hay variación en el valor de la moneda. La depreciación de los signos monetarios es constante y sus efectos son experimentados por todos los países, aún los de economía más sana y en constante expansión, aunque naturalmente con una intensidad variable. La evolución producida en las reglas presupuestarias se dieron al modificar la forma de computar las erogaciones. Él nos dice también que debe distinguirse entre el crecimiento absoluto y el crecimiento relativo de los gastos, ya que estos no asumen igual significación económica ante las transformaciones territoriales operadas. El aumento de la población y el desarrollo de la producción y de la renta nacional. Si bien las cifras absolutas muestran aumento, es decir, aparentemente son mayores, su incidencia real es menor por el desarrollo de los factores enunciados. Causas reales, los gastos militares. Y aquí no es que nosotros estemos pensando en guerras. No, gracias a Dios nosotros no tenemos guerra. Pero ha sido necesario el equipamiento de los ejércitos modernos. Y para poder equipar un ejército moderno, se exige la inversión de sumas extraordinarias, cuya magnitud se ve incrementada por la situación internacional y el progreso tecnológico. Luego se ha dado la expansión de la actividad del Estado. Ha crecido la actividad del Estado. No solamente por las nuevas actividades que deben de asumir en razón de los modernos conceptos en materia social y económica, sino por la expansión de las funciones tradicionales como nuevas actividades por servicios públicos, cargas de seguridad social y organización de entidades para administrarlas. Realización de obras y trabajos públicos como medio de prevenir o combatir circunstancias adversas de la coyuntura económica. Necesidad de crear nuevos servicios administrativos por exigencias del aumento de la renta privada. Organización de controles por la expansión de los negocios y necesidad de amparar a los consumidores. Extraordinarios gastos de urbanización, originados por el surgimiento de nuevo núcleo de población, por el crecimiento desmesurado de los existentes. Necesitamos viviendas, obras sanitarias, energía eléctrica, y este autor dice gas, pero realmente nosotros todavía no tenemos el gas domiciliar, pero eso no escapa a que el gas en cilindros que nosotros tenemos en nuestra residencia también tiene un valor y en algún momento tenía un subsidio. El aumento de los costos. El aumento de los costos no es algo que nosotros desconozcamos. Todos los días sabemos que hay un aumento de los costos. Para las mujeres que muchas veces nos toca ir a los supermercados, sabemos que el aumento internacional de los costos de todas las mercancías y servicios es agravado por la depreciación monetaria. Y esto incide considerablemente en los presupuestos públicos.
Aparte de que el progreso técnico determina gastos como antes desconocidos, nuevas instalaciones en los organismos estatales, tales como teléfonos celulares, radios, automóviles, refrigeración o calefacción, etc. Nosotros creo que calefacción no tenemos mucho porque el clima no es tan determinante, pero como vamos, creo que en un momento determinado va a ser importante. Pero sí tenemos, con estos calores tremendos que se han desatado, sí tenemos una necesidad de lógicamente tener aires acondicionados. Y esto que aumenta el gasto del Estado. Y luego tenemos la burocracia y la presión política. Esta burocracia y la presión política de grupos o sectores con influencia política que tienden a satisfacer intereses particulares a costa del presupuesto del Estado. Tal como lo señala Domingo García Besunce, que es un peruano, él hace algunas décadas se consideraba inconveniente el crecimiento de los gastos públicos, ya que significaba, dice él, apropiándose de las ideas de la hacienda clásica, que el aumento de los gastos trae como consecuencia el aumento de los impuestos. Y en la actualidad se acepta que ciertos gastos deben de tener límites, como son la mera administración o los gastos militares. Pero él agrega que solo debe de depender de la situación económica del país, ya que tener gastos excesivos puede endeudar a generaciones futuras. Nosotros no nos podemos comparar a los gastos, por ejemplo, que hace Estados Unidos. Incluso no nos podemos ni siquiera poner a la par de los gastos que realiza el gobierno mexicano, porque lógicamente nosotros no tenemos recursos tan grandes como para que se dé esta situación. Muchas teorías implementadas por grandes estudiosos tratan de explicar el aumento del gasto, pero como ya dijimos, entre ellos están la pérdida del valor del aumento, el aumento de la riqueza, la compra de armas, el pago de la deuda pública, pensiones de jubilación, entre otros. El gasto público debe de perseguir un fin, debe de sustentarse en la satisfacción de las necesidades de la población, porque las necesidades de la población son muchas y variadas. Y lógicamente muchas veces los recursos son escasos, sumados a otro problema que tenemos, al aumento progresivo de la población. Las necesidades públicas, dicen los estudiosos, deben responder a intereses colectivos, a intereses públicos. Es importante. Ahora, ¿cómo se clasifica el gasto público? En primer lugar, el gasto público se clasifica siguiendo un criterio administrativo. Recuerden ustedes que aquí nosotros mencionamos que el Ministerio de Finanzas Públicas tiene la dirección técnica, la Dirección de Contabilidad del Estado y Tesorería Nacional, que tienen estos fines. Entonces, según este criterio, los gastos se agrupan según los órganos que realizan las erogaciones y las funciones a que estas erogaciones se destinan, basándose en la estructura administrativa del Estado y en la regulación legal de su accionar. Este criterio responde a la estructura del Estado. ¿Y cuál es esa estructura que tiene el Estado? Instituciones, ministerios, organismos descentralizados o gobiernos locales. Luego tenemos un criterio funcional, que algunos autores le llaman criterio sectorial, que permite tener una visión más completa que el criterio administrativo, porque aquí los gastos se agrupan por sectores
¿Cuáles son esos sectores? Salud, educación, defensa, vivienda, agricultura, entre otros. O sea, ustedes saben que hay un ministerio para cada uno de esas situaciones. Entonces, ese es el criterio funcional o sectorial, que cada uno de los ministerios tenga sus propios gastos. Y aquí les pongo yo el ejemplo: salud, educación, defensa, vivienda, agricultura, entre otros. Y luego está el criterio económico. Desde el punto de vista de criterio económico, debemos de hacer una diferenciación entre gastos de funcionamiento, que son denominados también gastos operativos, o gastos de capital, que son llamados gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento o gastos operativos, ¿cuáles son? Son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general. Luego, restituyen bienes de consumo o prestación de servicios. ¿Cuáles pueden ser los gastos de consumo? Conservación y reparación de edificios, renovación de bienes muebles, retributivos de servicios como son sueldos, salarios, dietas, honorarios de funcionarios y empleados. Los gastos de capital o gastos de inversión son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio público. Estos lo que quieren lograr es la redistribución de capital y contribuyen a aumentar el capital. Pueden ser pagos por adquisición de bienes de producción como maquinaria, equipos e inversión de obras públicas y de infraestructura, presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras, puentes, inversiones destinadas a la industria como siderúrgica, petroquímica y fabricación de equipo pesado. Y hay otra clasificación con criterio económico, que es la que divide al gasto en gasto de servicio o con contrapartida y gastos de transferencia o sin contrapartida. ¿Cuáles son estos gastos? En los gastos de servicio se cambia el dinero del gasto por un servicio prestado o una cosa comprada. Y en los gastos de transferencia no existe contravalor alguno. El propósito es exclusivamente promocional o retributivo. Hay otra clasificación clásica, y esta clasificación es la que divide a los gastos en ordinarios y extraordinarios. Lógicamente, esta clasificación se basa en la regularidad de los mismos. ¿Cuáles son los gastos ordinarios? Ya los vimos por ahí. Son aquellos que se realizan todos los años, que son indispensables, son ineludibles para el funcionamiento del Estado y que como consecuencia son esenciales. ¿Para qué son esenciales? Para la subsistencia del Estado. Ejemplo, sueldos, conservaciones de inmuebles, servicios de deuda pública, retiros y pensiones, entre otras. ¿Y los gastos extraordinarios cuáles son? Son gastos destinados a satisfacer necesidades imprevistas, eventuales, excepcionales, no repetidas con regularidad. Esto es atinentes a obra pública, adquisición de inmuebles y adquisición de medicamentos. Entre la adquisición de medicamentos yo les puse todo lo que se tuvo que comprar cuando tuvimos ese gasto extraordinario y eventual, cuando se nos dio el COVID. Con todo lo que hemos dicho, tenemos que tener claro que el gasto público es una herramienta de política fiscal.
El gasto público usado adecuadamente es un importante y vital instrumento de manejo económico. Al contrario, usado inadecuadamente, sin conocimiento, sin control, usado abusivamente, puede causar muchos perjuicios al Estado. Y aquí hay una conclusión. ¿Qué dice Domingo García Belaunde, que es un autor peruano? Él dice, el gasto público debe de ser realizado por una entidad pública, debe tener sustento legal, tiene que consistir en una erogación de una suma de dinero y tener como fin la utilidad pública. O sea, yo creo que esta conclusión nos hace entender muchas cosas de lo que hoy hemos estado platicando. La volvemos a repetir. Dice, el gasto público debe de ser realizado por una entidad pública. Debe de tener sustento legal. ¿Y cuál es el sustento legal? La aprobación del presupuesto público. Debe de consistir en una erogación de una suma de dinero, sí, porque los gastos se pagan con dinero. Si se va a contratar, digamos, una empresa para que entube, para que haga drenajes, lógicamente se le tiene que pagar en dinero. Pero aquí él también le agrega la finalidad, y la finalidad es la utilidad pública. Esa utilidad que lo que haga es satisfacer las necesidades de la población. Ahora, ¿cuáles son los ciclos del gasto público? En primer lugar, tenemos el ciclo de la planeación. El gasto público hay que planearlo, hay que calcularlo. Debe elaborarse planes de desarrollo y programas. Y si ustedes se recuerdan, yo les decía que cuando a nosotros se nos presenta un presidente en la época de elecciones, debemos de leer su plan y programa de desarrollo para saber qué es lo que quiere hacer él con el país para satisfacer las necesidades de la población. No lo hacemos, nos quejamos, pero eso ya es demasiado tarde porque no lo hicimos en el momento en lo que teníamos que hacer. Luego se necesita de una programación. Esto se refiere a la concertación de estructuras programáticos y programas operativos anuales. Por ejemplo, ya se acerca el invierno. Ahorita no se van a poner a asfaltar carreteras, porque en invierno no pueden asfaltar carreteras. Eso debe de programarse para hacerse en el tiempo de que el país esté seco, que no hayan lluvias. Claro, ahora no se pueden calcular que en diciembre no van a haber lluvias, sí, pero no estamos en un invierno tremendo donde llueve todos los días. Y esto lo tenemos que tener clarísimo. Presupuesto. Claro, para nosotros hacer un gasto público debemos estimar los ingresos y los egresos, incluyendo asignaciones referenciadas. Y el cuarto ciclo es el ejercicio, que es la calendarización de recursos, reglas y sistemas de adecuación y ejercicio del gasto público. Porque tampoco nos interesa un presupuesto que lo concibe todo si la ejecución y el ejercicio del gasto público va a ser limitada. Hay que darle seguimiento. ¿Cómo se le da seguimiento? Con informes trimestrales, con auditorías. Y lógicamente con la intervención de nuestra entidad fiscalizadora, que es la Contraloría General de Cuentas. Y luego la evaluación que es con una cuenta pública y con informes de gestión. Ahora vamos a ver cuál es la inversión social. ¿Cómo va a invertir el Estado en inversión social? La inversión social son los recursos que el Estado tiene destinados para la ejecución de programas de ayuda de extrema pobreza en cada territorio focalizado. En cada uno de estos territorios se ofrece a las personas oportunidades
que actúan como factores protectores de riesgos asociados a la pobreza, según sean las diferentes etapas de su vida. O sea, nosotros hemos tenido de desnutrición, donde nuestro mapa está en algunas poblaciones de Chiquimula y el territorio está focalizado y tenemos una pobreza extrema. Aquí la definición más general que se puede dar del acto de invertir es que mediante el mismo tiene lugar el cambio de la satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte. O sea, si es una pobreza extrema, no podemos esperar más tiempo, porque si esperamos más tiempo cuando lleguemos y no hacemos la inversión social necesaria, nuestros niños van a estar muertos. O sea, aquí la desnutrición no es de esperar, es de actuar, porque si no, lógicamente, la significación que se tiene es la muerte. Otros autores especifican más y definen la inversión social. ¿Cómo la definen? Una vinculación de recursos líquidos actuales para obtener un flujo de beneficios en el futuro. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros? Porque esta definición es algo así que no muy entendemos. Entonces, aquí hay una conclusión, que la inversión social es el modelo sistemático de las actuaciones del Estado, que se elaboran anticipadamente para dirigirla y encauzarla a programas y proyectos de obra pública, y también es considerado como un rubro para el desarrollo social del país. Asimismo, como el que elaboran los técnicos y administradores públicos para ordenar la previsión social y la ejecución de sus respectivas obras y servicios. Su campo de actividades está comprendido en aspectos importantes y es salud y nutrición para reducir indicadores de mortalidad, educación, infraestructura social, actividades que protejan y promuevan el medio ambiente y condiciones económicos sociales para los sectores de pobreza. ¿Qué objetivo tiene el gasto público? ¿Qué persigue el gasto público? Contribuir a la estabilidad macroeconómica del país, elevar el impacto del gasto social y el fomento de la productividad y el empleo. Siempre, lógicamente, tratando de satisfacer las necesidades de la población. La inversión social se divide en inversión social directa. ¿Cuál es la inversión social directa? Aquellos gastos destinados a la producción por cuenta propia de bienes de capital, que comprenden instalaciones, edificaciones y construcciones, equipos que sirven para producir bienes y servicios. Pero aquí hay que considerar que esos equipos están sujetos a la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Bajar el valor de los equipos. Y también está la inversión financiera, que son aquellos gastos que efectúa el sector público no empresarial en aportes de capital y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas, así como de instituciones nacionales e internacionales, que incluye las concesiones de préstamos a cortos y largo plazo. Esto es de carácter reintegrable, otorgado en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan con instituciones del sector público, del sector externo o de otras entidades. En todos los casos, la realización de estos gastos responde a la consecución de objetivos, que son objetivos de política, y no lograr
rentabilidad en la aplicación de excedentes administrativos. La inversión pública física. ¿Cuál es esa inversión pública que hace el Estado física? Es el gasto que hace en maquinaria, en equipo, construcción de carreteras y obras públicas que realiza el gobierno central, los gobiernos locales, las instituciones y empresas públicas descentralizadas y autónomas y no financieras. Con esto terminamos el tema del gasto público. Preguntas, comentarios. Estoy para servirles si alguien necesita alguna situación. ¿No hay comentarios? ¿Todo bien? Entonces nos miraríamos, por favor, el día jueves, siempre a las 5:30, para seguir con nuestro programa. Gracias, licenciada.